Muy buen día a todos. Hoy tengo el placer de presentarles el trabajo Evaluación de los factores bióticos y abióticos en una cría de pleneries, realizado por Yassi Esteban González Fontecha y Ariana Ginette Patiño Herrera, bajo la asesoría de Ligia Consuelo Sánchez Leal. Este estudio se enfoca en las pleneries, un organismo poco estudiado en cuanto a su hábitat y biología, pero que ha demostrado ser un modelo experimental útil para la investigación científica. Las pleneries son gusanos aplanados que habitan en ambientes acuáticos dulces o salados, y tienen la capacidad de regenerar partes del cuerpo perdidas o dañadas. El objetivo principal del trabajo es analizar los diferentes factores que influyen en la cría de pleneries, tanto bióticos como abióticos, con el fin de estandarizar su cultivo en laboratorio y validar su uso como organismo experimental. Para ello, se examinan aspectos como la temperatura del agua, la calidad del alimento suministrado, la densidad poblacional y otros factores ambientales. En cuanto a los factores bióticos, se estudian las interacciones entre las pleneries y otros organismos presentes en su hábitat natural, como bacterias y microalgas. También se analiza el efecto de diferentes tipos de alimentos sobre el crecimiento y desarrollo de las pleneries. Por otro lado, los factores abióticos incluyen aspectos físico-químicos del ambiente acuático donde habitan las pleneries. Se evalúa la influencia de variables como la temperatura del agua, pH, concentración de oxígeno y otros parámetros ambientales en el crecimiento y desarrollo de las pleneries. Los resultados obtenidos permiten conocer características fundamentales para estandarizar una cría de pleneries en el laboratorio y establecer las condiciones óptimas para su desarrollo. Además, se abren nuevas posibilidades para futuras investigaciones que puedan profundizar aún más en el conocimiento sobre estos organismos. En resumen, este trabajo es un importante aporte al campo de la biología aplicada y nos brinda información valiosa sobre un organismo poco explorado hasta ahora. Esperamos que este estudio sea. Iniciamos. Introducción a la evaluación de factores en la cría de pleneries. Las pleneries son organismos acuáticos que han demostrado ser un modelo experimental útil para la investigación científica debido a su capacidad de regenerar partes del cuerpo perdidas o dañadas. La evaluación de estos factores es importante para estandarizar una cría de pleneries en el laboratorio, lo que permitiría su uso como organismo experimental validado. En este sentido, se analizan diferentes aspectos relacionados con el ambiente acuático donde habitan las pleneries, como la temperatura del agua, la calidad del alimento suministrado, la densidad poblacional y otros factores ambientales. En cuanto a los factores bióticos, se estudian las interacciones entre las pleneries y otros organismos presentes en su hábitat natural, como bacterias y microalgas. También se analiza el efecto de diferentes tipos de alimentos sobre el crecimiento y desarrollo de las pleneries. Por otro lado, los factores abióticos incluyen aspectos físico-químicos del ambiente acuático donde habitan las pleneries. Se evalúa la influencia de variables como la temperatura del agua, pH, concentración de oxígeno y otros parámetros ambientales en el crecimiento y desarrollo de las pleneries. Es importante destacar que se han realizado pocos estudios sobre el hábitat y biología de las pleneries de agua dulce hasta ahora. Por esta razón, este trabajo representa un importante aporte al campo de la biología aplicada y nos brinda información valiosa sobre un organismo poco explorado hasta ahora. Las condiciones ambientales también pueden afectar significativamente la supervivencia y reproducción de las pleneries. Se encontró que tanto los factores bióticos como abióticos pueden influir en su crecimiento y reproducción. Por ejemplo, se observó una disminución significativa del número total de huevos producidos por las pleneries cuando estaban expuestas a otros organismos. Además, se encontró que un aumento en la densidad poblacional detenía el proceso de fisión, reproducción asexual, en las pleneries. La cría exitosa de pleneries puede ser utilizada en investigaciones futuras sobre regeneración celular y reparación tisular. Las pleneries tienen una capacidad única para regenerar partes del cuerpo perdidas o dañadas, lo cual ha sido objeto de estudio en diferentes áreas científicas. En el estudio se evaluó la influencia de diferentes factores en la cría de pleneries, como la densidad poblacional, la alimentación y los niveles de salinidad. Los resultados obtenidos permiten conocer características fundamentales para estandarizar una cría de pleneries en el laboratorio, lo cual es importante para garantizar resultados reproducibles y confiables en investigaciones futuras. Finalmente, los resultados también pueden ser aplicados en la conservación de especies de pleneries en su hábitat natural. El conocimiento adquirido. Cuarto y último. Este estudio se enfoca en la evaluación de los factores bióticos y abióticos en una cría de pleneries de agua dulce. Las pleneries son organismos acuáticos que tienen la capacidad de regenerar partes del cuerpo, lo que las hace interesantes para estudios en áreas como la regeneración celular y la toxicología.
La cría de pleneries en el laboratorio es importante para poder estudiarlas en un ambiente controlado y obtener resultados más precisos. Sin embargo, es necesario considerar múltiples factores al hacerlo, ya que estos pueden tener implicaciones importantes en diferentes áreas de la biología. Los factores bióticos se refieren a los componentes vivos del ambiente, como otros organismos que pueden interactuar con las pleneries. En este estudio, se evaluó la microbiota externa de las pleneries y se caracterizó la población bacteriana presente en las piedras utilizadas como sustrato. También se analizó el tipo de materia orgánica utilizado como alimento para las pleneries. Los resultados mostraron que las pleneries son organismos que albergan una amplia variedad microbiana y conviven con una gran diversidad de bacterias en su hábitat natural. Además, se encontró que las condiciones ambientales influyen significativamente en su comportamiento y vitalidad. Por otro lado, los factores abióticos se refieren a los componentes no vivos del ambiente, como la temperatura, el pH y la calidad del agua. En este estudio, se evaluaron aspectos como la conductividad eléctrica y el total de sólidos disueltos, TDS, presentes en el agua utilizada para mantener a las pleneries. Los resultados mostraron que las pleneries son metazoos con gran capacidad de adaptación a diferentes factores bióticos y abióticos, tolerando cambios de temperatura, conductividad y TDS. Esto es importante para poder mantener a las pleneries en el laboratorio en condiciones óptimas y obtener resultados precisos en los estudios. En conclusión, esta tesis se enfocó en la evaluación de los factores bióticos y abióticos en una cría de pleneries de agua dulce. Los resultados obtenidos mostraron que las pleneries son organismos con gran capacidad de adaptación a diferentes condiciones ambientales, lo que las hace interesantes para estudios en áreas como la regeneración celular y la toxicología. Además, se proporcionó información valiosa sobre cómo criar pleneries en el laboratorio y cómo considerar múltiples factores al hacerlo. Estos resultados pueden ser utilizados por investigadores